Esto es estrellasdebeta.com. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Beatriz Mogollón, una vez más acá en su espacio Estrellas de Beta. Vamos como siempre a revisar los pronósticos que les dejé la semana pasada. Y vaya que han pasado cosas esta semana. Ha sido una semana absolutamente noticiosa. Comenzando, les decía, en el momento que estaba grabando el programa, veía que una situación absolutamente sorprendente. Y resulta que los presos, los privados de libertad del retén de Cabimas en el estado Zulia, salieron a la calle a hacer una protesta por sus condiciones y dejaron bien claro que no era una fuga masiva, sino que ellos pues no dejaban pasar los familiares ni los alimentos y después que protestaron en la calle se volvieron a meter al retén. Eso pues desde luego que nos dejó a todos impactados. La segunda sorpresa del día fue que Estados Unidos ofrece, el Departamento de Estado nuevamente, $20 millones por información de 3 exfuncionarios del gobierno: Pedro Luis Martín Olivares, Rodolfo Mactur-Mota y Jesús Alfredo Itriago. Ellos trabajaban en la Dirección de Inteligencia, en la Interpol y en la División contra Narcóticos del CICPC. Entonces, el imperio nuevamente pues aprieta el cerco en contra, buscando sobre todo testigos presenciales. Por eso es la búsqueda de la información y el ofrecimiento de tanto dinero. Les decía también que el 29 de septiembre íbamos a tener noticias de los militares presos, sus familiares y sus abogados, y resulta que el general Miguel Rodríguez Torres fue trasladado hacia el hospital militar. Hay diversas versiones. La periodista Sebastiana Barraez dice que no fue trasladado por emergencia, sino a solicitud de sus abogados que pidieron una evaluación médica. Sus familias dicen que está muy desmejorado de salud. Su hermana fue la que salió dando las declaraciones. El punto es que ha sido noticia el general en estos días. Luego les decía que teníamos que tener mucho cuidado con una oferta engañosa de un posible diálogo el 30 de septiembre. Y resulta que el alto comisionado para las representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, envió a unos embajadores para con pretensiones de avalar en la falsa elección del 6 de diciembre. Ellos, los embajadores, la propuesta de Josep Borrell era extender en un plazo mayor de 6 meses para realizar esos comicios, cosa que fue posteriormente, que también se los decía que íbamos a tener buenas noticias de la comunidad internacional. Una de ellas fue que más de 200 personalidades, presidentes, expresidentes, rechazaron estas iniciativas de Borrell porque no son anticonstitucionales, no hace las modificaciones que deberíamos hacer para tener unas elecciones libres y apegadas a la Constitución. Ese mismo día les dije que también íbamos a tener noticias de armas y explosiones, y hubo un intercambio que tristemente ya nos estamos acostumbrados entre la delincuencia organizada en el sector La Vega y la Cota 905 de la ciudad capital. También día de decepciones porque 2 artistas muy queridos de Venezuela, como es Edgar Ramírez y Erika de la Vega, bueno, manifestaron sus posturas, que ellos pues no piensan votar por el presidente Trump, sino por la fórmula de los demócratas, por el vicepresidente Biden. En una democracia, cada quien es libre de expresar sus inclinaciones políticas si así lo desea. ¿Qué es lo que sucede? Que llevamos 21 años que nos han tratado de que se nos olvide lo que significa la palabra, el ejercicio, el sistema democrático.
Estamos pues, la verdad, el pueblo venezolano pues necesitamos, yo no comparto esa idea que a veces se lee en las redes y que estamos dañados. No, simplemente necesitamos una reeducación. Y hay mucha gente que se está encargando activamente de eso, como es el caso de Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y la profesora Egle González Lobato, exdirectora de la Cátedra de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, y un montón de profesionales, los cuales introdujeron el amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para suspender estas elecciones, no por abstencionistas, no por hacer el juego a nadie, sino simplemente para cumplir la Constitución, lo que indica pues en un sistema democrático. Entonces, ojo con eso. A veces pues nos gusta en las redes sociales, pues porque antiguamente uno, todos lo hemos hecho en alguna ocasión, veíamos la televisión, íbamos al cine y bueno, y disfrutábamos criticando al que se presentaba ahí. Hoy en día pues con la facilidad y muchas veces con el anonimato pues destilamos frustraciones, cualquier cantidad de improperios, de descalificaciones a figuras públicas, que pensamos que tenemos algún derecho y nos olvidamos que muchas veces eso es un espejo, ¿ok? Ojo con eso, que nos devuelve todo aquello que pasa internamente. Otra de las cosas que les decía, que íbamos a tener una noticia que nos iba a dar paz, tranquilidad. El pueblo maravilloso de Santa María de Ipiria, que se levantó en protesta y hubo algunos detenidos que lo llevaron al comando de la Guardia Nacional. Bueno, el mismo pueblo en pleno, sin distensión de cualquier tendencia política, fueron y liberaron de manera pacífica a sus detenidos. Se presentaron en protesta cívica, pacífica, democrática, y a la Guardia Nacional, ese comando, no le quedó nada más que liberar a esas personas. El 1 de octubre íbamos a tener una noticia que nos iba a bajar los ánimos, a caer en depresión. Nicolás Maduro expresó que se iba a implementar el nuevo plan para la distribución de gasolina, y que luego explicó Tarek El Aissami, iba a ser por el último número de la placa del vehículo. También ese día Juan Guaidó y la Asamblea Nacional expresaron pues que aprobaron una consulta popular para saber si estábamos o no de acuerdo a las elecciones del 6D. Eso pues cayó pues en el ánimo muy mal, bueno, pues porque la gente está en esa, como les decía, toda la ciudadanía un poco en ese hueco. El 2 de octubre les decía que íbamos a tener noticias negativas referente a la COVID-19, a esta pandemia, y pasaron varias cosas. Primero, llegó el estudio de vacuna, porque aún no es una vacuna, Sputnik 5 con los rusos, para ser experimentada acá en 2.000 venezolanos. También tuvimos esa noticia nada agradable, que el presidente Donald Trump y su esposa Melania contrajeron la enfermedad COVID-19 y pues están resguardados en un hospital militar allá. Eso pues alteró todas las bolsas, los precios del petróleo, toda la economía. Hay gente también en redes que se burla, que dice que no tenemos absolutamente nada que ver con las elecciones de los Estados Unidos, que no importa, que si ni siquiera podemos votar, ¿qué vamos a hacer opinando? El imperio existe y tan es así que la enfermedad de ese hombre, pues toda lo que ocasiona, ¿no? Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que sucede en el norte. El 3 de octubre les decía que íbamos a tener también un pronunciamiento del sector militar, y quien se pronunció es el Comando Sur. El Comando Sur, con un destructor de la Armada estadounidense,
desafió los reclamos que según los Estados Unidos son exagerados del régimen sobre el Mar Caribe, sobre el límite de la plataforma continental de Venezuela. ¿Okay? Entre otras noticias de la comunidad internacional que les decía que nos iban a favorecer, el senador Bob Menéndez solicitó aprobar el TPS, el permiso especial, a los republicanos para los venezolanos, incluirlos ahí. Y el partido Vox de España solicitó confirmación ante su juzgado de que no borraran las grabaciones de las cámaras del aeropuerto allá en Madrid con aquel caso de principio de año, el llamado Delcy Gate. ¿Se recuerdan cuando la vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo allá en España? Lo que pasa es que como han pasado tantísimas cosas, pues a veces tenemos que hacer un ejercicio de memoria. Vamos a ver entonces hoy 5 de octubre qué es lo que nos traen las estrellas para la próxima semana, del 5 al 11 de octubre. Comenzando el día de mañana, entre el 6 de octubre, el martes 6, continuamos teniendo noticias de los militares y los policías detenidos, no solamente del general Rodríguez Torres, como lo vimos la semana pasada, sino sus familiares, los abogados que los representan, el foro penal, pues sigue haciendo, digamos, presión para las medidas humanitarias, pues porque gente que de verdad lo está pasando bastante mal. Independientemente de lo que hayan hecho antes, de que sean juzgados o no, en una democracia, pues esas condiciones no deberían ni siquiera existir, ¿ok? Porque eso también se lee bastante por ahí en las redes. El día 7 de octubre, que es el día miércoles, tendremos la llegada, noticias referentes sobre un vuelo, ¿ok? Es posible, por una parte, ya se está hablando que posiblemente en noviembre abran el aeropuerto de Maiquetía, pero ya desde el 7 de octubre algo pues más en firme sabremos. Y algo que es muy favorable para la ciudadanía desde el exterior, pues quizá pues también tenga que ver con esta posibilidad de los vuelos comerciales. Seguimos avanzando en la semana. El 8 de octubre, buenas noticias del exterior. Nuevamente es el Comando Sur o la parte militar que se pronuncia. Nuevamente son tendencia por una y otra causa. El 9 de octubre definitivamente tenemos una apertura hacia el exterior. Eso puede ser que se nos dé la noticia ya firme del aeropuerto de Maiquetía, o que hayan algunas, digamos, las fronteras terrestres, el paso para Colombia, aunque desde luego con todas las medidas que sabemos que están aplicando en el mundo entero, que se pidan pues las pruebas de COVID para poder avanzar.
que salga negativo en esa prueba. El día 10, sábado 10 y domingo 11 de octubre, una noticia de una muerte nos llena pues de luto. Ha sido doloroso, por supuesto, todas las personas que han fallecido por esta terrible enfermedad, pero entre el sábado y octubre, entre el sábado y el domingo del 10 y 11 de octubre, tenemos como algo que nos afecta pues a la ciudadanía en general, de esas pues noticias que recorren y nos llegan por diferentes vías. Ese domingo 11 de octubre tendremos un comunicado, un escrito que puede que alegre a algunas personas, pero que a otro grupo los llene de nerviosismo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo se presentan todas esas cosas. Hasta aquí llegamos con los pronósticos de esta semana. Si les gustó, denle like, por favor suscríbanse y como siempre les digo, que las estrellas nos guíen. Chao, chao. Muchas gracias por escucharme y por compartir este mensaje.